Mi nombre es Carmen García. Este año he cumplido los 70. Durante mucho tiempo pensé que con ver a mi hijo crecer sano y con una carrera, mi vida ya estaba completa. Que no había nada más que pedir. Pero entonces llegó un día, solo uno, en el que comprendí una verdad muy amarga. Hay cosas que, por mucho que des, no te serán devueltas. Ese día lo recuerdo con una claridad que asusta. Era un viernes de junio. El sol de la Costa del Sol caía a plomo, pero la brisa del mar prometía un atardecer suave. Conduje desde mi pequeño piso en Madrid hasta Marbella, como había hecho cientos de fines de semana durante los últimos 20 años. El camino me lo sabía de memoria. Las curvas de la carretera, el olor a sal que empezaba a colarse por la ventanilla, los pinos recortados contra un cielo increíblemente azul. Iba a mi casa. A mi refugio. El refugio. Así la bauticé cuando puse la última teja. No es una mansión, no. Es una casa sencilla, de paredes blancas y tejas rojizas, con un pequeño jardín lleno de geranios que yo misma cuido. Pero cada ladrillo, cada baldosa, fue pagado con el sudor de mi frente. Con el dinero que gané cosiendo para otros, sentada frente a una máquina de coser desde que me quedé viuda, con Javier todavía en el colegio. Al girar en la entrada, noté algo extraño. Había coches que no eran el mío aparcados en mi propio garaje. La música, un reggaetón estridente que no pegaba nada con la paz del lugar, retumbaba desde la terraza. Sentí una opresión en el pecho. Esa pequeña alarma que se enciende dentro de ti cuando sabes que algo no va bien. Aparqué un poco más lejos y caminé despacio. El corazón me latía un poco más rápido de lo normal. Y entonces, lo vi. Mi jardín. Mis geranios rojos, pisoteados. Latas de cerveza vacías sobre el césped que yo cortaba con tanto esmero. Toallas mojadas y ropa sucia tirada sobre las sillas de mimbre que había comprado el verano anterior. Unos niños que no conocía corrían y gritaban, pateando un balón contra la pared encalada. Subí los 3 escalones del porche, con las llaves temblando en la mano. Y allí, en la puerta de mi casa, como si fuera la dueña y señora, estaba ella. Raquel, mi nuera. Llevaba puesto uno de mis delantales favoritos, el que yo misma había bordado hacía años. Raquel, dije, intentando que mi voz sonara tranquila. No sabía que estabais aquí. Ella soltó una risa. No fue una risa alegre. Fue un sonido cortante, lleno de desprecio. Un sonido que me hizo sentir pequeña, como una intrusa en mi propia casa. Me miró de arriba abajo, con esos ojos fríos que yo ya conocía tan bien. Y entonces, lo dijo. Gritó, para que todos la oyeran desde la terraza. ¿Qué hace aquí esta vieja parásita? No tenemos sitio para usted. Parásita. La palabra se quedó flotando en el aire caliente de la tarde. El mundo se detuvo. Detrás de ella empezaron a asomar otras caras. Su hermana Sonia, su madre, unos primos lejanos, todos me miraban con una mezcla de curiosidad y desdén. Como si yo fuera el problema. Como si mi llegada hubiera arruinado su fiesta. Busqué con la mirada a mi hijo. A Javier. Y lo encontré, de pie, al fondo de la terraza, con un vaso en la mano. Nuestros ojos se cruzaron por un segundo. Solo un segundo. En ese instante, vi en su mirada una sombra de vergüenza, sí, pero también vi cobardía. Apartó la vista. No dijo nada. No movió un músculo para defenderme. Se quedó allí, en silencio, mientras su mujer me humillaba en la puerta de la casa que yo había construido para él. Para nosotros. El silencio de mi hijo dolió más que el insulto de Raquel. Dolió como una puñalada. No discutí. No supliqué.
Ya no tenía sentido. Algo dentro de mí, algo muy antiguo y muy fuerte, se rompió en ese momento. Los miré a todos, uno por uno. Detuve mi mirada en Raquel, que seguía con su sonrisa triunfante. Y entonces, hice algo que nadie esperaba. Sonreí. No fue una sonrisa feliz, claro. Fue una sonrisa vacía, extraña. Una sonrisa que no llegó a mis ojos. Entiendo, dije en un susurro. Di media vuelta, bajé los 3 escalones con una dignidad que no sabía que poseía, y caminé de vuelta a mi coche. Arranqué el motor y me alejé de allí sin mirar atrás. Mientras conducía sin rumbo, buscando un hotel, cualquier hotel, las lágrimas por fin empezaron a caer. No lloraba por el insulto. Lloraba por el silencio de mi hijo. Lloraba por los 30 años de sacrificios, por las noches sin dormir frente a la máquina de coser, por cada peseta, y luego cada euro, que había ahorrado con la ilusión de construir ese refugio. Un refugio cuya puerta, ahora, se me había cerrado en la cara. La habitación del hotel olía a lejía y a un ambientador barato de pino. Era un espacio impersonal, con muebles oscuros y una colcha de estampado geométrico que no decía nada. Podría haber estado en cualquier ciudad, en cualquier país. Y quizás esa era la única bondad del lugar, su anonimato. Porque allí, en esa habitación sin alma, yo también me sentía anónima, despojada de todo lo que me definía. Despojada de mi nombre, de mi historia, de mi casa. Pasé la primera hora sentada en el borde de la cama, con la mirada fija en un punto inexistente de la pared. El shock inicial había creado una especie de vacío en mi pecho, un silencio atronador donde antes había dolor. No, lloré. Me sorprendió descubrir que no podía. Era como si el insulto de Raquel, y sobre todo, el silencio de mi hijo, hubieran secado la fuente misma de mis lágrimas. Me levanté y abrí la puerta corredera que daba a un pequeño balcón. La noche era cálida y el aire, cargado de sal, me golpeó la cara. Me apoyé en la barandilla de hierro forjado. A lo lejos, en la colina, podía verla. Mi casa. El refugio. Las luces de la terraza estaban encendidas, proyectando un resplandor dorado que antes me parecía acogedor y que ahora se sentía como una burla. La música, aunque más lejana, todavía llegaba a mis oídos en ráfagas intermitentes. Estaban celebrando. Celebrando mi ausencia. Observando aquella escena, la de mi vida convertida en un espectáculo ajeno, sentí como el vacío en mi pecho comenzaba a llenarse. Pero no de tristeza. Era algo distinto. Algo más duro, más frío. Las lágrimas no llegaban. En su lugar, llegó una idea. Fría, afilada y clara. Esto no había sido un arrebato de Raquel. No fue una discusión de fin de semana que se fue de las manos. La forma en que todos me miraron, la seguridad en la voz de mi nuera, la cobardía perfectamente ensayada de Javier, todo encajaba. Era un plan. Un plan ejecutado con una crueldad metódica, diseñado para romperme, para humillarme y para echarme de mi propia vida. El insulto de parásita no fue el inicio de la guerra, fue la declaración de que la guerra ya había terminado. Y yo la había perdido sin siquiera saber que estaba luchando. Una ira helada recorrió mis venas. No era la ira caliente y explosiva de la juventud, sino una furia serena, calculadora. La ira de alguien que ya no tiene nada que perder. Entendí que lamentarme no me llevaría a ninguna parte. La mujer que había llorado mientras se alejaba en el coche había muerto en algún punto de esa carretera sin rumbo. La que estaba ahora en este balcón era otra. Una mujer que no buscaba compasión, sino respuestas. Y después, justicia. Dormí apenas 3 horas, un sueño ligero y lleno de sombras. A las 8 de la mañana, con la primera luz del día, me senté en la cama y cogí el teléfono.
Marqué el número de Javier. Mi corazón no se aceleró. Mis manos no temblaron. Estaba completamente lúcida. Cuando contestó, con una voz pastosa por el sueño o quizás por la resaca, activé mi plan. Javier, hijo, dije, y me esforcé por inyectar en mi voz un temblor de fragilidad, el eco de la mujer rota que ellos esperaban que fuera. Perdona que te moleste tan temprano. No quiero causar más problemas. Hubo un silencio al otro lado. Podía imaginármelo, tapándose la cara, sin saber qué decir. Solo necesito volver un momento, continué, dejando que mi voz se quebrara ligeramente. Me dejé la bolsa con las pastillas de la tensión. Y necesito un par de cosas de ropa. Nada más. Entraré y saldré en 5 minutos. No tenéis ni que verme si no queréis. Era una jugada calculada. Apelar a su conciencia culpable, presentarme como una anciana inofensiva y derrotada que solo pedía una pequeña caridad. Era un anzuelo. Si creían que yo me había rendido, bajarían la guardia. Mamá, empezó él, pero su voz se apagó. Por favor, Javier. Es solo por las medicinas, insistí con suavidad. Luego me iré. Está bien, dijo finalmente, con un tono de alivio. Ven cuando quieras. Raquel todavía duerme. Por supuesto que duerme, pensé. La reina debe descansar después de su victoria. 1 hora después, aparcaba de nuevo mi coche, esta vez justo detrás del de ellos. El jardín seguía siendo un desastre. La música se había apagado, pero el aire estaba impregnado de un olor agrio a alcohol derramado y a fin de fiesta. Era la profanación de mi hogar. Javier me abrió la puerta. No pudo sostenerme la mirada. Sus ojos, esos mismos ojos que yo había visto llenarse de asombro ante su primer juguete o de orgullo en su graduación, ahora se desviaban hacia el suelo, hacia cualquier punto que no fuera mi cara. Hola, mamá, murmuró. Hola, hijo, respondí, manteniendo mi papel. Caminé junto a él, lenta, como si cada paso me doliera. No era del todo mentira. Voy a mi cuarto y me voy, dije en voz baja. Él solo asintió, inmóvil en el pasillo, como una estatua de la vergüenza. Mi habitación. El aire estaba viciado. La cama estaba deshecha, pero no por mí. Alguien había dormido allí. En la mesita de noche había un vaso de agua vacío y un libro que no era mío. La sensación de ser una extraña se intensificó hasta convertirse en una certeza física, un nudo en el estómago. Metí mis medicinas en el bolso y abrí el armario para coger algo de ropa. Pero mi verdadero objetivo era otro. Me acerqué al pequeño escritorio de madera donde guardaba mis cosas importantes, facturas, garantías, recuerdos. El cajón superior, el que siempre cerraba con cuidado, estaba ligeramente abierto. 1 milímetro, no más. Pero yo lo noté. Con el corazón latiendo ahora sí, con un ritmo sordo y pesado, lo abrí. Dentro, el desorden era sutil, pero evidente para mí. Los papeles no estaban como yo los había dejado. Alguien había estado buscando algo. Despacio, empecé a sacar los montones de documentos antiguos. Y entonces, debajo de un fajo de declaraciones de la renta de hacía 10 años, lo vi. Era una carpeta de plástico azul, de esas que se compran en cualquier papelería. Yo nunca usaba carpetas de plástico. La abrí. Dentro solo había un documento, de varias páginas, grapado en la esquina. La primera página tenía el encabezado de una notaría. Leí el título, y las palabras no tuvieron sentido al principio. Escritura de cesión de derecho de usufructo vitalicio. La sangre se me heló en las venas. La mente, de pronto, viajó hacia atrás,
a una tarde de hacía unos 6 meses. Raquel me había preparado un té, algo inusual en ella. Estaba increíblemente amable. Javier, a su lado, parecía nervioso. Me pusieron unos papeles delante. Mamá, esto es solo una cosa para los impuestos, me había dicho Javier, sin mirarme a los ojos, como ahora. Para que el día de mañana, cuando tú no estés, nos ahorremos un dineral en la herencia. Es para optimizar el patrimonio. Optimizar. Qué palabra tan moderna y tan limpia para algo tan sucio. Recuerdo mi mano, cogiendo el bolígrafo. Recuerdo haber dudado. ¿Estáis seguros de que esto es lo mejor? Raquel me había puesto una mano en el hombro. Claro que sí, Carmen. Es por el bien de la familia. Para proteger lo que tanto te ha costado construir. Y yo, que había dedicado mi vida a protegerlos, a construir para ellos, les creí. Firmé donde me dijeron que firmara, sin leer la letra pequeña, confiando en mi único hijo. Ahora, de pie en mi dormitorio profanado, con la prueba de su traición en mis manos, lo entendí todo. No me habían arrebatado la casa ayer con un insulto. Me la habían robado hacía 6 meses con un bolígrafo y una sonrisa. El grito de Raquel en la puerta no fue un ataque. Fue la simple constatación de un hecho legal. Yo ya no era la dueña de nada. Solo era la vieja parásita, que había venido a molestar a los verdaderos señores de la casa. Cerré la carpeta. La guardé en el fondo de mi bolso, debajo de las medicinas y la ropa. Un frío glacial se instaló en mi alma, pero mi mente estaba en llamas. La claridad del dolor era absoluta. Ya no había dudas, ya no había confusión. Solo una verdad, tan sólida y pesada como una lápida, había sido engañada, despojada y humillada por la única persona en el mundo por la que lo habría dado todo. Salí de la habitación. Javier seguía en el pasillo. Al verme, dio un respingo. ¿Ya te vas?, preguntó, casi con esperanza. Lo miré. Por primera vez desde que había llegado, lo miré directamente a los ojos. Y debió de ver algo nuevo en mi mirada, algo que no reconoció, porque retrocedió un paso. No dije nada. Simplemente, pasé a su lado y caminé hacia la puerta. Mi dignidad ya no era un acto de teatro. Era la única armadura que me quedaba. Y con ella puesta, salí de mi casa por segunda vez, sabiendo que la próxima vez que volviera, no sería como una víctima suplicante. Sería para reclamar lo que era mío. El viaje de vuelta a Madrid fue muy diferente al de ida. El paisaje de Andalucía, que a la ida me había parecido una promesa de paz, ahora pasaba ante mis ojos como un borrón sin importancia. Mis manos no temblaban sobre el volante. Mi mirada estaba fija en la carretera, pero mi mente estaba en otro lugar. No era una huida. Era una retirada estratégica. En mi bolso, en el asiento del copiloto, descansaba la carpeta de plástico azul. No era un simple fajo de papeles, era la prueba de la traición y, a la vez, el mapa de mi contraataque. No llamé a nadie. No busqué el consuelo de una amiga ni la compasión de un familiar. ¿Qué podría decirles? ¿Cómo explicar que la vida que había construido con mis propias manos me había sido arrebatada, no por un extraño, sino por mi propia sangre? El orgullo me lo impedía, pero más que el orgullo, era el instinto. Comprendí que en esta guerra, el ruido era el arma de mi enemigo. La humillación pública, los gritos, el drama. Mi arma, por tanto, tendría que ser la contraria, el silencio. Un silencio metódico, pesado y lleno de propósito. Ese fin de semana, mi pequeño piso de Madrid se convirtió en mi cuartel general. No encendí la televisión. Apenas comí. Me senté en la mesa de la cocina con el documento de cesión y lo leí una y otra vez, hasta que cada cláusula,
cada término legal, se grabó a fuego en mi memoria. No, lloré. Las lágrimas eran un lujo que ya no podía permitirme. El dolor se había transformado en un combustible frío, una energía que agudizaba mis sentidos y aclaraba mis pensamientos. Tracé un plan. Sencillo, directo, de 2 pasos. Paso 1. Asegurar mis recursos. Paso 2. Encontrar un arma legal. El lunes por la mañana, a las 9 en punto, entré por la puerta de la sucursal bancaria en la que había sido clienta durante más de 40 años. No vestía como una víctima. Saqué del armario mi mejor traje de chaqueta, uno de color gris perla, me arreglé el pelo y me puse los pendientes de perlas que mi difunto marido me regaló en nuestro 10º aniversario. Caminaba erguida, con la cabeza alta. Era Carmen García, una mujer que había pagado todas sus facturas a tiempo y que nunca había debido un céntimo a nadie. El director de la sucursal, Mateo, un hombre de la vieja escuela, de trato formal y mirada amable, me vio entrar y se levantó de su despacho para recibirme. Llevaba gestionando mis cuentas desde que era un joven cajero. Carmen, qué alegría verte, dijo con una sonrisa. ¿Todo bien? Hola, Mateo. Necesito hablar contigo 5 minutos, si es posible, respondí, con una calma que me sorprendió a mí misma. En la privacidad de su despacho, no me anduve con rodeos. Mateo, necesito 2 cosas de ti. La primera, un extracto completo y detallado de todas mis posiciones. Cuentas de ahorro, fondos de inversión, todo. Él me miró, notando la seriedad en mi tono. Sin hacer preguntas, tecleó en su ordenador. Unos minutos después, la impresora emitió un suave zumbido. Me entregó 2 hojas. Las miré. Mis ojos se saltaron los desgloses y fueron directamente a la cifra final, al total. 115.000 euros. No es una fortuna para un millonario, pero para mí, era un reino. Era la suma de miles y miles de horas de trabajo, de faldas remendadas, de vestidos de novia cosidos de madrugada. Eran los veranos sin vacaciones, los caprichos que nunca me di. Era el dinero de mi seguridad, el muro que había construido ladrillo a ladrillo para protegerme en mi vejez. Y ahora, era mi arsenal. Levanté la vista del papel y miré a Mateo. Bien. Ahora, la parte importante. Quiero que se congele preventivamente cualquier solicitud de acceso, modificación o disposición de fondos de mis cuentas que no sea realizada por mí, en persona y con mi documento de identidad. Quiero que se active una alerta especial. Si mi hijo, Javier García, o su esposa, Raquel Fuentes, intentan hacer cualquier tipo de consulta, quiero ser notificada de inmediato. Mateo enarcó una ceja, sorprendido, pero asintió. Por supuesto, Carmen. Lo dejo anotado ahora mismo. Máxima seguridad. Una cosa más sobre este punto, añadí. Necesito que el banco me emita un certificado, con fecha de hoy, que acredite mi plena capacidad para gestionar mis finanzas, mi lucidez y mi historial impecable como clienta. ¿Es eso posible? Ahora sí que me miró con genuina preocupación. Carmen, ¿está ocurriendo algo grave? Estoy tomando precauciones, Mateo. Solo eso, dije, y mi voz no flaqueó. Estaba anticipando su siguiente movimiento. Cuando descubrieran que no podían tocar mi dinero, intentarían declararme senil, incapacitada. Necesitaba pruebas de que estaba en mi sano juicio. Entendido, dijo él, y empezó a redactar una nota para su equipo legal. Lo tendrás esta tarde. ¿Y la segunda cosa que necesitabas? Me incliné ligeramente sobre la mesa. La segunda cosa, Mateo, es un nombre. Necesito el nombre del mejor abogado de Madrid especializado en derecho de familia y patrimonio. No quiero uno bueno. Quiero al mejor. Quiero a un tiburón.
Mateo se recostó en su silla y se quedó pensativo un momento. Luego, abrió un cajón de su escritorio y sacó una tarjeta de visita personal, no del banco. Le dio la vuelta y escribió un nombre y un número de teléfono en el reverso. Arturo Vargas, dijo en voz baja, mientras me tendía la tarjeta. No es barato, Carmen. Y no es un hombre agradable. Pero tiene la reputación de no perder un caso. Sobre todo cuando hay engaños familiares de por medio. Cogí la tarjeta. El nombre, Arturo Vargas, parecía pesado en mi mano. Era el nombre de mi arma. Gracias, Mateo. Te debo una, dije, levantándome. No me debes nada, Carmen. Cuídate mucho, respondió, y en su voz había un respeto que me reconfortó profundamente. Y cuando salí del banco, con el sol de la mañana en la cara y el número de teléfono de Arturo Vargas en el bolsillo de mi chaqueta, supe que el luto había terminado. La mujer que había construido un refugio y lo había perdido ya no existía. En su lugar había nacido una estratega. La batalla real, la batalla por mi nombre, mi dignidad y mi futuro, acababa de empezar. Esta es mi historia, pero sé que no soy la única. Sé que hay muchas personas que, en algún momento de sus vidas, se han sentido traicionadas, infravaloradas o despojadas por aquellos en quienes más confiaban. Si alguna vez has pasado por algo parecido, si has sentido esa mezcla de dolor y rabia, comparte tu reflexión en los comentarios. Vuestras historias me dan fuerza. Y no olvidéis suscribiros al canal para escuchar cómo se desarrolla la pesadilla que les he preparado. El despacho de Arturo Vargas no se parecía en nada a lo que yo había imaginado. No había pilas de expedientes polvorientos ni el caos organizado que se ve en las películas. Al contrario, reinaba un orden casi quirúrgico. Paredes forradas de madera oscura, una única estantería con libros de derecho encuadernados en piel y una mesa de caoba tan pulida que reflejaba la luz tenue de una lámpara de diseño. El aire olía a cuero y a café recién hecho. Era un espacio que no susurraba, sino que proclamaba en silencio, poder, precisión y un precio muy elevado. Arturo Vargas era el reflejo perfecto de su entorno. Un hombre de unos 50 y tantos años, con un traje impecable, pelo canoso perfectamente peinado y unas gafas de montura fina que no lograban ocultar la agudeza de su mirada. No sonrió cuando su secretaria me hizo pasar. Simplemente se levantó, me estrechó la mano con firmeza y me indicó la silla frente a su escritorio. Señora García, dijo, y su voz era exactamente como me la había imaginado, grave, calmada, sin rastro de emoción. Mateo me ha puesto brevemente en antecedentes. Ahora, quiero escuchar lo de usted. Desde el principio y sin omitir ningún detalle. Durante la siguiente media hora, hablé. No como una madre desconsolada, sino como una clienta exponiendo un caso. Coloqué sobre la mesa de caoba la carpeta azul, el documento notariado, el extracto del banco que probaba que la casa se pagó íntegramente con mi dinero, años antes de que mi hijo conociera a Raquel. Narré los hechos de forma cronológica, desde la tarde de la firma, para optimizar impuestos, hasta el insulto en el porche de mi casa. Vargas escuchaba sin interrumpir, con los dedos entrelazados sobre la mesa. Su rostro era una máscara de impasibilidad profesional. Solo sus ojos se movían, saltando de mi cara a los documentos que yo había extendido. Cuando terminé de hablar, se hizo un silencio que duró casi un minuto. Un minuto en el que él, con una lentitud exasperante, se puso las gafas y leyó cada página del documento de cesión de usufructo. Finalmente, se quitó las gafas, las dejó con cuidado sobre la mesa y me miró fijamente. Señora García, para que no haya ninguna duda, empezó, y su tono era tan cortante como un bisturí. Lo que usted ha sufrido no es un simple conflicto familiar. Esto, legalmente, tiene un nombre, estafa agravada por abuso de confianza.
Se aprovecharon de su buena fe y de su relación maternofilial para inducirla a firmar un documento que la despojaba de sus derechos de uso sobre su propiedad. Es un caso de libro. Sentí una oleada de alivio tan intensa que casi me mareó. No estaba loca. No estaba exagerando. Un experto, un tiburón, acababa de validar cada gramo de mi indignación. ¿Qué podemos hacer?, pregunté, mi voz sonando más firme ahora. Podríamos iniciar una querella por la vía penal, explicó. Sería un proceso largo, desagradable y con un resultado incierto. Pero hay una vía más rápida y efectiva para conseguir nuestro primer objetivo, que se marchen de su casa. La vía civil. Se inclinó hacia adelante. Nuestro primer paso no será una llamada telefónica, ni una carta de buenas intenciones. Será un acto de comunicación formal, irrefutable y con plenas consecuencias legales. En España, para esto, tenemos una herramienta maravillosa. Se llama burofax. Un burofax, repetí, sin conocer el término. Piénselo como una carta certificada con esteroides, dijo con una media sonrisa, el primer atisbo de algo parecido a una emoción. Es un servicio que certifica legalmente el contenido del texto, el emisor, el destinatario y la fecha de entrega. Es una prueba que ningún juez puede ignorar. Una vez que lo reciban, no podrán jamás alegar que no fueron advertidos. Es el disparo de advertencia oficial. Prosiguió, detallando el plan. Redactaremos un burofax dirigido a doña Raquel Fuentes y a don Javier García. En él, como propietaria legal de la vivienda, se les notificará que su estancia en la propiedad se ha basado hasta ahora en una mera tolerancia por su parte, tolerancia que queda revocada en este acto. Se les requerirá que abandonen la vivienda, dejando la propiedad libre de personas y enseres, en un plazo máximo e improrrogable de 30 días naturales desde la recepción de la comunicación. Y se les advertirá de que, si no lo hacen, se iniciarán de inmediato acciones legales de desahucio por precario, reclamándoles además todos los costes del proceso judicial. Cada palabra que pronunciaba era como un ladrillo que reconstruía los cimientos de mi dignidad. Era un plan. Un plan profesional, frío e implacable. Cuando terminó, se recostó de nuevo en su silla y me sostuvo la mirada. Su tono, antes puramente técnico, se volvió más grave. Señora García, tengo que hacerle una pregunta, y necesito que sea absolutamente honesta conmigo y consigo misma. ¿Está preparada para llevar esto hasta el final? Enviar este burofax es cruzar el Rubicón. Destruirá cualquier puente que le quede con su hijo. No habrá vuelta atrás. La pregunta quedó suspendida en el aire silencioso del despacho. No necesité ni un segundo para pensar mi respuesta. La llevaba rumiando desde aquella tarde en el balcón del hotel. Señor Vargas, respondí, y mi voz era tranquila, pero cargada con el peso de una certeza absoluta. Mi hijo murió para mí en esa terraza. Murió en el instante en que se quedó callado mientras su mujer me llamaba parásita. El hombre que está en esa casa, el cobarde que permitió que me humillaran y me echaran de mi propio hogar, es un completo desconocido para mí. No se puede destruir una relación que ya no existe. Arturo Vargas me observó durante un largo instante. Luego, asintió lentamente, una única vez. Era una señal de respeto. De comprensión. Muy bien, dijo, volviendo a su tono profesional. Entonces, procedamos. Puso frente a mí la hoja de encargo profesional y una autorización para actuar en mi nombre. Cogí el bolígrafo que me ofrecía. La última vez que había firmado un documento importante, lo hice desde la confianza ciega y el amor. Esta vez, firmaba desde la claridad del dolor y la determinación de la justicia. El trazo de mi nombre sobre el papel fue firme y seguro. Perfecto, dijo Vargas, recogiendo los papeles. El burofax saldrá hoy mismo. El temporizador, señora García,
ha comenzado a correr. Salí de aquel despacho sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en meses. Ya no estaba sola. Mi silencio se había acabado. Había hablado. Y mi voz, ahora, tenía la forma de un burofax que volaba directo hacia el corazón de su pequeño paraíso robado. La guerra no la iba a librar yo con gritos y lágrimas. La iba a librar la ley. Y yo, por primera vez, sentía que podía ganar. Los 3 días que siguieron al envío del burofax transcurrieron en un silencio denso, antinatural. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón daba un vuelco, no de miedo, sino de anticipación. Sabía, gracias al acuse de recibo digital que me había reenviado el despacho de Vargas, que la carta había sido entregada. Entregado, en mayúsculas verdes. Una sola palabra que era como una piedra lanzada a un estanque en calma. Yo solo tenía que esperar a que las ondas llegaran a la orilla. No me dediqué a esperar sentada. Hice lo que siempre había hecho, puse orden. Limpié mi pequeño piso a fondo, reordené los armarios, regué las plantas. Era mi forma de ejercer control sobre mi pequeño universo, mientras una fuerza mayor, la de la ley, empezaba a mover sus engranajes en la distancia. Por fuera, cualquiera que me viera habría pensado que yo era una jubilada más, viviendo su vida tranquila. Pero por dentro, era una general esperando el primer informe desde el frente de batalla. El informe llegó el jueves por la tarde. Y no llegó desde Marbella, sino desde Bilbao. En la pantalla del teléfono apareció el nombre de mi hermana pequeña, Pilar. Carmen, ¿se puede saber qué está pasando?, dijo en cuanto descolgué. Su voz, normalmente alegre y despreocupada, estaba cargada de angustia. Me senté en el sofá. Mantuve la calma. Hola, Pilar. Supongo que te ha llamado Javier. Pues claro que me ha llamado, exclamó. Estaba hecho un manojo de nervios, casi no se le entendía. Dice que le has mandado una carta de un abogado, que les echas de casa. Carmen, por Dios, ¿te has vuelto loca? Es tu hijo. Dejé que desahogara su pánico inicial. Pilar siempre había sido así, todo corazón y pocas preguntas. Era fácil de manipular, y Javier lo sabía. Por eso la había llamado a ella. No buscaba reconciliación, buscaba un aliado que luchara sus batallas. Pilar, escúchame con atención, le dije con una voz suave pero firme. ¿Qué te ha contado exactamente? Pues, que tuvisteis una discusión el fin de semana pasado. Que Raquel a lo mejor se pasó un poco con lo que dijo, pero que estás reaccionando de una forma completamente desproporcionada. Que esto es una locura, que cómo vas a echar a la calle a tu propia familia. Una sonrisa amarga se dibujó en mi cara. Así que esa era su versión. Una simple discusión. Una en la que Raquel se pasó un poco. Ni una palabra sobre la estafa. Ni una mención al documento que me hicieron firmar a traición. Estaba blanqueando la historia, presentándose como la víctima de una madre histérica y rencorosa. ¿Te ha contado por qué estaba yo en Marbella, Pilar?, pregunté. Bueno, dijo que apareciste sin avisar. ¿Y te ha contado que su mujer me llamó vieja parásita en la puerta de mi propia casa y que él no movió un solo dedo para defenderme? Hubo un silencio al otro lado de la línea. No, no con esas palabras, admitió Pilar en un susurro. Carmen, sé que debe haber sido horrible, pero, es tu familia. Estas cosas se arreglan hablando, no con abogados. Piensa en tus nietos, por el amor de Dios. Era el argumento que esperaba. El chantaje emocional de la familia. El mismo que ellos habían usado para robarme. Ya no hay nada que hablar, Pilar, respondí con frialdad. Ya no se trata de una discusión. Se trata de un delito.
Mi hermana no entendía a qué me refería, pero antes de que pudiera seguir intentando convencerme, su voz se apagó y oí un murmullo de fondo. Pilar debió de apartar el teléfono para hablar con alguien. Luego, volvió a ponerse, pero su tono había cambiado. Ahora era vacilante, casi avergonzado. Carmen. Javier dice que lo reconsideres. Que no hagas de esto un circo. No soy yo quien ha montado el circo, hermana. Y Raquel, empezó a decir, y se detuvo. ¿Qué pasa con Raquel?, la apremié. Nada, es que, se la oye de fondo. Está muy alterada. Pilar dudó un instante más, pero la conozco. No sabe guardar secretos. Carmen, no deberías haberla oído, pero, ha gritado una cosa. Dímela, Pilar. Mi hermana respiró hondo. ¿Ha dicho? Ha dicho, dile que deje de hacer el ridículo. ¿Qué va a hacer una vieja sola? No tiene ni el dinero ni las agallas. Y ahí estaba. Ahí estaba la verdad desnuda. La pura esencia de su desprecio. Una vieja sola. Sin dinero. Sin agallas. En ese instante, toda la pena que aún pudiera quedar en mi corazón se evaporó para siempre. Se convirtió en hielo. No sentí rabia. Sentí una claridad absoluta. Me habían juzgado. Me habían sentenciado. Y su veredicto era que yo era débil, pobre e insignificante. Una molestia que se podía aplastar y olvidar. Dejé escapar un suspiro, pero no fue de tristeza. Fue de alivio. Me habían dado la última pieza que necesitaba. La justificación final. Pilar, dije, y mi voz era ahora tan serena como la superficie de un lago helado. Escúchame. No quiero que vuelvas a llamarme por este asunto. No te pongas en medio. Esto ya no es un asunto familiar. Es algo entre mis abogados y los suyos, si es que los tienen. Pero, Carmen. No te preocupes por mí, hermana, la interrumpí, cortando de raíz su última súplica. Sé perfectamente lo que estoy haciendo. Ellos me han subestimado. El día 31 llegó con un sol radiante y un silencio absoluto desde Marbella. El plazo del burofax había expirado. No hubo una llamada de arrepentimiento, ni una maleta en la puerta. Su silencio era su respuesta, creían que era un farol. No necesitaron llamarme. Quien me llamó, puntual como un reloj a las 10 de la mañana, fue Arturo Vargas. Señora García, ha expirado el plazo, dijo, sin preámbulos. Han elegido el camino difícil. Bien. No había decepción en su voz, sino una energía contenida. Esta misma mañana, continuó, hemos presentado 2 acciones legales de forma simultánea. Primero, la demanda de desahucio por precario en los juzgados de Marbella. Es la vía civil para recuperar la posesión de su casa. Segundo, hemos interpuesto una querella criminal por estafa agravada en los juzgados de Madrid. Esto ya no es solo por la casa, señora García. Esto es para que respondan penalmente por el engaño. Escuché en silencio, asimilando el peso de sus palabras. Demanda. Querella criminal. Ya no eran conceptos abstractos. Eran máquinas de guerra legales que acababan de ponerse en marcha en mi nombre. La calma tensa duró una semana más. Y entonces, la tormenta estalló, de nuevo, a través de mi hermana Pilar. Me llamó una noche, llorando. Carmen, tienes que parar esto, sollozó. Tienes que pararlo ya. Javier la había llamado, completamente fuera de sí. Esta vez no era un manojo de nervios, era un hombre aterrorizado.
Un agente judicial se había presentado en la puerta de El Refugio. Un hombre de aspecto serio que no dijo hola, sino que preguntó por sus nombres y les entregó 2 enormes sobres. Esa noche, me senté en el silencio de mi pequeño piso de Madrid. Tenía en mis manos las llaves de El Refugio, que un procurador me había entregado esa misma tarde. Había ganado. En todos los frentes. Había recuperado mi casa, mi dinero y mi dignidad. Había demostrado que la vieja sola tenía más agallas y más recursos de lo que ellos jamás imaginaron. Pero en mi corazón no había alegría. No había júbilo. Solo un vacío inmenso y helado. La justicia me había devuelto mi propiedad, pero no podía devolverme lo que realmente había perdido. Pensé en Javier, no en el hombre que me había traicionado, sino en el niño al que le había cosido los uniformes del colegio, en el joven al que había animado a estudiar para que tuviera un futuro mejor. Había dedicado mi vida entera a construir un refugio para él, y en su ceguera, él lo había convertido todo en ruinas. Recuperé mi casa, sí. Pero perdí para siempre al hijo que una vez conocí. Y ese es un precio que ninguna victoria puede compensar. Pasó un año entero antes de que me sintiera con fuerzas para volver a El Refugio. El despacho de Vargas se encargó de contratar a una empresa para limpiar, reparar los destrozos y pintar las paredes, borrando cualquier rastro físico de su ocupación. Cuando por fin aparqué el coche en la entrada, la casa estaba impecable. Los geranios, que mi fiel jardinero había replantado con esmero, volvían a florecer con un rojo intenso. El sol de la tarde se reflejaba en los cristales limpios. Todo estaba como debía. O casi todo. Entré y un eco extraño me recibió. Era el sonido del silencio, el de una casa a la que le habían arrancado el alma. Paseé por las habitaciones vacías, mis pasos resonando sobre las baldosas. Todo estaba en su sitio, pero la alegría se había ido. Subí a la terraza, el escenario de mi humillación y de mi posterior victoria. Me senté en una de las sillas de mimbre, ahora nuevas, y miré el mar. El Mediterráneo seguía allí, inmutable, de un azul profundo y eterno. Comprendí en ese momento que la victoria tiene un sabor extraño. Sabe a justicia, sí, pero también a sal y a soledad. Había recuperado mi casa, pero la había convertido en un mausoleo de recuerdos rotos. Me di cuenta de que no podía vivir allí. No todavía. Quizás nunca. El refugio que había construido para mi familia había cumplido su propósito, me había refugiado de ellos. Pero ahora, yo necesitaba un nuevo propósito. Volví a Madrid y, por casualidad, vi un folleto en el centro cívico de mi barrio. Una asociación de voluntarios buscaba asesores para ayudar a personas mayores que sufrían abusos económicos o emocionales por parte de sus familiares. Buscaban gente que hubiera pasado por ello. Sonreí por primera vez en mucho tiempo. Era una sonrisa triste, pero era una sonrisa. Me apunté ese mismo día. Descubrí que mi dolor podía transformarse en un arma para otros. Mi experiencia con abogados, notarios y documentos legales me convirtió en un recurso valioso. Escuchaba historias que eran ecos de la mía, padres a los que les vaciaban las cuentas, abuelas a las que coaccionaban para cambiar el testamento. Pero ahora, yo sabía qué hacer. Sabía a quién llamar. Sabía cómo decirles, con una calma que contagiaba fuerza, no estáis solos. Y no sois débiles. Convertí mis cicatrices en un escudo para los demás. Y al hacerlo, las mías empezaron a sanar. Una tarde, al volver a casa después de una reunión en la asociación, encontré un sobre en mi buzón. No tenía remitente, solo mi nombre y dirección escritos con una caligrafía que mi corazón reconoció al instante, aunque parecía más temblorosa, menos segura que antes. Era de Javier. Me senté en la mesa de la cocina, la misma donde había planeado mi contraataque, y abrí la carta.
No era lo que esperaba. No había súplicas de perdón, ni excusas, ni intentos de manipulación. Era el relato escueto y humilde de un hombre que lo había perdido todo. Me contaba que él y Raquel se habían divorciado. La presión, las deudas y las acusaciones mutuas habían pulverizado lo que quedaba de su matrimonio. Él se había mudado a una pequeña ciudad del norte, donde había encontrado un trabajo modesto en un almacén. Vivía en un apartamento de alquiler y veía a sus hijos 2 fines de semana al mes. Estaba, escribió, intentando enseñarles el valor del trabajo honesto. Y entonces, al final de la segunda página, llegó la frase que lo cambió todo. No era una disculpa, era algo más profundo. Sé que es tarde, y sé que probablemente no sirva de nada, pero necesito decírtelo. Durante meses, me repetí a mí mismo que tú tenías la culpa por no ser más flexible. Pero en las noches de insomnio, la verdad es lo único que te hace compañía. Dejé que la codicia, la cobardía y la influencia de Raquel me consumieran. Me convertí en alguien que no reconozco. Me robasteis la casa, dijiste una vez. Pero la verdad es que yo te robé mucho más. Me robé a mí mismo la decencia. Me enseñaste una lección terrible y dolorosa, mamá. Pero era la lección que necesitaba. Tenías razón. En todo, tenías razón. Leí la carta 2 veces. No, lloré. Sentí una extraña paz, una especie de cierre melancólico. El niño al que había criado, el que se había perdido por el camino, por fin había empezado a encontrar el camino de vuelta, aunque fuera a través de un desierto de cenizas. Con cuidado, doblé la carta y la guardé en el cajón del escritorio, junto a los papeles de la casa. No la contesté. No todavía. Era demasiado pronto. Pero al guardarla, supe que algo dentro de mí había cambiado. La puerta que había cerrado con tanta rabia y dolor ya no estaba atrancada con cerrojos de acero. Aún estaba cerrada, sí. Pero ya no estaba cerrada con llave. El tiempo, con su paso lento e inexorable, tiene la habilidad de suavizar los bordes más afilados del dolor, convirtiendo las cicatrices en finas líneas plateadas. Pasaron los años. Mi trabajo en la asociación me dio un propósito que llenó los días de significado. El refugio volvió a ser un lugar de paz, un santuario personal donde pasaba largas temporadas, cuidando de mis geranios y escuchando el murmullo constante del mar. Ya no era un mausoleo, sino un testamento silencioso de mi propia resiliencia. Me acercaba a los 80 años cuando, una tarde de primavera, sonó el teléfono. Era un número que no conocía. Al contestar, una voz joven, pero con un timbre familiar, dijo tímidamente, ¿Abuela Carmen? Era Sofía. Mi nieta. Ya no era una niña, su voz era la de una joven mujer a punto de cumplir los 18. Me contó que iba a empezar la universidad, que le iba bien en los estudios. Y entonces, con una vacilación que me conmovió, me hizo la pregunta que había estado esperando sin saberlo. Abuela, este verano, antes de la universidad, me preguntaba si podría ir a verte unos días a Marbella. Yo, sola. Pilar me contó, entre hipidos, la versión de Javier. Como Raquel le había arrebatado los papeles y había empezado a leerlos en el porche. Como su rostro se había ido poniendo blanco como la cera. Y como, al llegar a la segunda página de uno de los documentos y leer las palabras, querella criminal, sus ojos se habían puesto en blanco y se había desplomado en el suelo. Raquel se desmayó, Carmen. Tuvieron que llamar a una ambulancia, gritó Pilar. Me mantuve en silencio. La imagen no me produjo ninguna satisfacción. Solo un frío y distante sentido de la inevitabilidad. Pero lo que vino después fue la confirmación de que había hecho lo correcto. Javier, en su pánico, le había confesado a Pilar la verdad de la pesadilla que acababa de empezar para ellos.
Nos ha costado 5.000 euros, le había gritado a mi hermana por teléfono. 5.000 euros solo para que un abogado de Marbella nos escuche y nos diga que estamos metidos en un lío tremendo. No tenemos ese dinero, tía. Ahí estaba. El principio del fin de su arrogancia. La primera factura de su codicia. Su desprecio, materializado en el talonario de un abogado. Por favor, Carmen, suplicó Pilar por última vez. No puedo, Pilar, respondí, y mi voz era la de la demandante, la querellante, la mujer que había sido dada por muerta y se había levantado. Esto ya no está en mis manos. Está en manos de la justicia. Colgué el teléfono y miré por la ventana la noche de Madrid. No era mi pesadilla. Era la de ellos. Una pesadilla construida con sus propias mentiras, y que ahora, por fin, estaban obligados a vivir. El dinero tiene una forma curiosa de actuar como un ácido, disolviendo los lazos que no son auténticos. Y la presión legal es el fuego que acelera esa reacción. Durante las semanas siguientes, el frente de batalla se trasladó de mi puerta a la suya. La guerra ya no era solo contra mí, ahora era entre ellos. Y yo no necesité espías para saberlo. La propia general del ejército enemigo, en un acto de pura desesperación, me llamó directamente. Era un martes por la noche. Vi su nombre, Raquel, iluminar la pantalla de mi teléfono. Durante un segundo, dudé. Pero la curiosidad, y una fría sensación de poder, me hicieron contestar. No dije nada. Solo esperé. ¿Está contenta?, gritó al otro lado. No había rastro de la mujer altiva y segura de sí misma que me había humillado en mi porche. Su voz era estridente, rota por el pánico y la rabia. ¿Está contenta ya? Nos ha arruinado. Dejé que el torrente de veneno fluyera. Por su culpa, Javier podría perder su trabajo. Su empresa se ha enterado de la querella y le han abierto un expediente. ¿Y los niños? ¿Es que no ha pensado en sus nietos? Les está haciendo un daño terrible. Mantuve el teléfono en mi oreja, en silencio, dejando que sus palabras se estrellaran contra una pared de calma. Era fascinante. En su mente, la culpable era yo. Yo, por defenderme. No ellos, por robarme. Cuando se detuvo para tomar aire, un jadeo ahogado por la histeria, aproveché el breve silencio. No levanté la voz. No usé un solo insulto. Simplemente, le hice una pregunta, con una voz tranquila, casi quirúrgica. ¿Y cuando Javier y tú me engañasteis para que firmara ese papel, Raquel, pensasteis en mí? La pregunta la desarmó por completo. El silencio al otro lado fue ensordecedor. Y entonces, la máscara se hizo añicos. La ira, al no poder dirigirse contra mí, se volvió hacia adentro, hacia su propio bando. Todo esto es culpa de Javier, escupió, y ahora su voz estaba llena de un desprecio que ya no era para mí. Es un débil. Nunca sabe imponerse. Si me hubiera escuchado desde el principio. Y su madre tenía que ser una bruja malvada. En su arrebato, me lo confesó todo sin darse cuenta. Que mis sobrinos, los hijos de Pilar, ya no querían jugar con los suyos. Que sus propios padres y su hermana Sonia no paraban de llamarla, aterrorizados de que sus nombres pudieran salir salpicados en un juicio por estafa. Su pequeño mundo de apariencia se estaba desmoronando, y ella estaba sola en el centro de las ruinas. No había nada más que decir. La conversación había terminado. Raquel, dije, y mi tono fue el de quien cierra un libro para siempre. Habla con tu abogado. Yo haré lo mismo. Y, sin esperar respuesta, colgué. Esa llamada fue el momento en que supe que había ganado. No la victoria legal, esa aún estaba por llegar. Gané la batalla moral.
La que se libra en el alma. Al recurrir a la ley, les obligué a mirarse en un espejo que no podían romper. Y la imagen que les devolvió el reflejo los destruyó desde dentro. Este viaje para reclamar mi dignidad ha sido largo y, a menudo, solitario. Si habéis llegado hasta aquí, si habéis escuchado mi historia, por favor, ayudadme comentando un 1 aquí abajo. Es una forma de saber que no he estado hablando sola, de sentir que hay amigos y compañeros de viaje escuchando en silencio. Vuestra presencia es mi mayor aliento para contar la parte final, el capítulo donde, por fin, la balanza de la justicia encuentra su equilibrio. 6 meses después de mi primera visita al despacho de Arturo Vargas, la justicia dictó sentencia. No hubo un gran drama en la sala del tribunal. La mayor parte se resolvió a través de acuerdos y notificaciones, fríos documentos que sellaron su destino. Fue el propio Vargas quien me llamó para comunicarme los resultados finales, con su habitual tono calmado y profesional. Señora García, buenas noticias, dijo. La sentencia del juicio civil ha salido a nuestro favor. Se declara nulo de pleno derecho el documento de cesión de usufructo por existir vicio en el consentimiento. Tienen 15 días para desalojar la vivienda. Además, se les condena a pagarle una indemnización por los daños causados en la propiedad y a cubrir todas las costas del juicio. Recuperaba mi casa. Legalmente, era como si esa firma miserable nunca hubiera existido. ¿Y la querella criminal?, pregunté, conteniendo la respiración. Han optado por un acuerdo de conformidad para evitar la prisión, explicó Vargas. Han admitido los hechos. La condena es una multa de 20.000 euros para cada uno, 2 años de trabajos para la comunidad y, por supuesto, antecedentes penales. La mancha en su expediente será permanente. El coste total de su traición fue devastador. Entre sus abogados, las multas y las indemnizaciones, la cifra superó los 70.000 euros. La única forma que tuvieron de pagar fue vender su piso en Madrid, el lugar donde habían criado a mis nietos. La noticia me llegó a través de una Pilar desolada. Javier había sido despedido. El escándalo de una querella criminal por estafa a su propia madre era una mancha que su empresa no estaba dispuesta a tolerar. Perdieron la casa, el dinero, el trabajo y la reputación. Mi corazón, ese viejo músculo cansado, dio un salto. No era Javier pidiendo clemencia. Era la siguiente generación, inocente de los pecados de sus padres, buscando un puente. Claro que sí, querida, respondí, y la calidez en mi propia voz me sorprendió. Tu casa está abierta. Sofía llegó una semana de julio. Era alta, con los ojos de su padre pero con una sonrisa abierta y sincera que me recordó a mí misma de joven. Nos abrazamos en la puerta, y en ese abrazo sentí cómo se cerraba un círculo. La casa, que durante tanto tiempo se había sentido vacía, de repente se llenó con el sonido de sus risas. Al día siguiente, mientras tomábamos un té helado en la terraza, me entregó un paquete envuelto en papel de estraza. Es de parte de papá, dijo en voz baja. Insistió mucho en que te lo diera. Con manos cuidadosas, lo abrí. Dentro había un álbum de fotos de cuero, sencillo pero elegante. Al abrir la primera página, se me cortó la respiración. Era una foto de mi boda, perfectamente restaurada, con mi difunto marido sonriéndome con un amor que el tiempo no había podido borrar. Página tras página, vi desfilar mi vida, Javier de bebé, nuestras primeras vacaciones en la playa, mis padres, mi hermana y yo de niñas. Eran los recuerdos que la rabia casi me había hecho olvidar. Hacia el final del álbum, había fotos más recientes. Eran humildes. Javier y mis nietos en un parque público, comiendo un helado. Sofía en su graduación del instituto, con su padre mirándola con un orgullo inmenso. No había lujos, ni apariencias. Solo la verdad de una vida reconstruida desde los cimientos. No era un intento de comprar mi perdón con dinero.
Era un intento de devolvérmelo con lo único que de verdad importa, la memoria compartida. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja y púrpura, Sofía se apoyó en la barandilla de la terraza, miró el mar y suspiró. Abuela, esta casa es muy importante para ti, ¿verdad? La miré, a esta joven que llevaba mi sangre y representaba el futuro, y supe que era el momento. Esta casa, querida, empecé, y mi voz era serena, no es solo la historia de unos ladrillos y unas tejas. Es la historia de cómo una mujer aprendió a ser más fuerte de lo que nunca creyó posible. Es la prueba de que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a quitarte tu dignidad. Le conté la historia. No la versión llena de ira y dolor, sino la versión de las lecciones aprendidas. La historia de la resiliencia, de la importancia de la independencia y del poder silencioso de la verdad. Y ahora, para todos vosotros que me habéis acompañado hasta el final de este viaje, quiero compartir estas lecciones. A los padres que me escuchan, amad a vuestros hijos sin medida, pero el mayor acto de amor es enseñarles a valerse por sí mismos. No les deis todo hecho, pues corréis el riesgo de criar adultos que creen merecerlo todo sin esfuerzo. A los hijos, nunca, nunca deis por sentadas las canas de vuestros padres, las manos gastadas de vuestras madres. Cada arruga es una noche de preocupación por vosotros, cada sacrificio es un peldaño que pusieron para que pudierais subir más alto. Honrad eso. Y a todos, la codicia es una niebla que lo ciega todo, pero la dignidad es un faro. Tarde o temprano, la niebla se disipa y la luz del faro es lo único que permanece, guiándonos de vuelta a un puerto seguro. Mientras hablaba, Sofía me cogió la mano. Nos quedamos allí, abuela y nieta, mirando juntas el horizonte. La brisa del mar traía consigo un olor a sal y a nuevos comienzos. El refugio ya no era un monumento a una traición. Era una escuela. Y su lección más importante, la que ahora compartía con mi nieta, era que las puertas más importantes no son las de una casa, sino las del corazón. Y que incluso después de la tormenta más oscura, siempre es posible volver a abrirlas. Y así, la historia de Carmen García llega a su fin. ¿Qué pensáis sobre las decisiones que tomó Carmen al final? ¿Habríais hecho algo diferente en su lugar? Compartid vuestras reflexiones en los comentarios, os aseguro que leo cada una de ellas. Si esta historia os ha hecho pensar o sentir algo, no olvidéis dejar un like, compartirla con alguien a quien creáis que también puede emocionar, y suscribiros al canal para no perderos los próximos relatos. Nos vemos en la próxima historia. Y quién sabe, tal vez la próxima vez, el protagonista, seas tú.